¿Vamos ahí entonces? Bueno, pues estamos aquí en esta rueda de prensa para anunciar la movilización de cara a la jornada del 28 de octubre que en Asturias impulsamos desde los sindicatos SINTA, SUATEA y una plataforma de trabajadores temporales que se denomina PATAS. Nos unimos de este modo, o coincidimos de este modo, con movilizaciones que hay ese mismo día a nivel de Estado, convocada por diversas organizaciones sindicales, plataformas, etcétera, para reclamar, para denunciar lo que entendemos que es una situación que no puede prolongarse mucho más tiempo, que es el incumplimiento por parte de las diferentes administraciones de las normativas europeas en lo que hacen referencia a la contratación de personal temporal. ¿Vale? Cuando hablamos de administraciones estamos hablando de un compendio de sectores, el sector docente, sector sanitario, sector municipal, administración autonómica, justicia, todo. El llamamiento es a todo el personal temporal e interino de estas administraciones. No es la primera vez que se hace este llamamiento. Ya hubo un llamamiento en el mes de junio y ha habido movilizaciones previas impulsadas por diferentes plataformas y por algunas organizaciones sindicales para denunciar una situación en la que lo que tenemos por delante es una especie de no querer rectificar por parte de las administraciones la práctica, o mejor, la mala práctica, la mala praxis de organizar puestos de trabajo con unos criterios económicos. Vamos a ver cómo hacemos puestos de trabajo, cómo gastamos menos, y eso se concreta en la política de interinidad, los abusos de contratación cuando a las personas se les van renovando de manera sistemática una contratación que nunca es definitiva. En fin, cosas que seguro que mejor o peor conocéis. En todo caso, desde quienes convocamos en esta ocasión, lo que planteamos es una movilización en contra del abuso de contratación, del abuso de interinidad, de contratación temporal. Creemos que del mismo modo que en un momento determinado el gobierno asumió que las directivas de la Unión Europea se traspasaban al ámbito público y lo que tenemos es que en cualquier empresa privada una persona que está trabajando durante 3 años automáticamente pasa a ser considerada una persona fija. Justamente eso es lo que no se hace desde las administraciones y es lo que queremos denunciar. No acabamos de entender que en el contexto de un país europeo avanzado, donde se habla continuamente del estado de bienestar y del sector público, en lugar de estabilizar las plantillas y de estabilizar la situación profesional de la gente, lo que se hace es se genera una situación de precariedad. Una sociedad basada en la terciarización económica y que pasa por el sector público. Lo que no puede ser, no es una sociedad sana si quienes están trabajando en el sector público se enfrentan de manera permanente a una situación de precariedad. Pero además del drama personal que puede suponer eso, hay que añadir el hecho de que lo que estamos generando es un sector público con una serie de deficiencias. Y creemos que el sector público, que está justamente para atender las necesidades de la población, lo que tiene que ser es un sector público sano y robusto. En ese sentido, la convocatoria que se hace mañana coincide con un momento en el que se está discutiendo en el Congreso de los Diputados el desarrollo del Real Decreto que se firmó el pasado verano, la primera semana de julio, creo recordar que se conoce como el ICETazo. Un Real Decreto en el que se planteaban soluciones, pero que son soluciones de cara hacia adelante. Ahora mismo
el gobierno y las diversas administraciones son conscientes de que Europa está mirando cuál es la política que se aplica con el tema de la interinidad, y lo que tienen que hacer es, o al menos así lo piensan ellos, es vamos a resolver esto generando un marco legislativo nuevo y de aquí en adelante vamos a funcionar de esta manera. Eso es lo que venía a decir el Icetaza. Eso es lo que están ahora mismo discutiendo en el Congreso de los Diputados. Y quienes estamos aquí, quienes convocamos esto, lo que queremos es recordar dos cosas. Uno, no se va a resolver nada si no se aplica una política verdadera de estabilización de los empleos. Si no se aplica una política que esté basada en la fijeza de las trabajadoras y de los trabajadores. Y en este sentido, cuando utilizamos la palabra fijeza, que habrá que ver luego cómo se puede concretar, pero entendemos que la palabra fijeza responde a la movilización que vienen haciendo estos trabajadores y estas trabajadoras, y que están poniendo, por así decirlo, en circulación un concepto político nuevo. Nadie sabía hasta hace 4 días qué era la fijeza, y ahora empiezan a oírse hablar de ello, y en el Congreso tienen que hablar de este tipo de cuestiones. Nadie sabía qué era la insumisión en este país, hasta que hubo gente que se planteó que no quería ir a la mili y hubo que resolver un problema. Nadie sabía lo que significaba el matrimonio igualitario hasta que el movimiento LGTB planteó un problema. Pues bien, aquí lo que tenemos es un movimiento social que está protagonizado por aproximadamente 800.000 personas que vienen desarrollando un trabajo en condiciones de precariedad y que aspiran a un trato digno, que aspiran a que después de haber realizado durante años su función, se reconozcan los derechos adquiridos después de esos años de trabajo. Ese es el objetivo de la movilización y las circunstancias políticas del momento. Por eso ahora, precisamente, que se está discutiendo eso en el Congreso de los Diputados, es por lo que hacemos la convocatoria. ¿Vale? Hay algunas cosas nuevas que pueden tener un cierto interés, aunque yo creo que va a comentar ahora Antonio algo, con respecto a cómo se puede conseguir eso, cómo se puede abrir una brecha desde la perspectiva legal. Ayer hemos tenido una buena noticia, que ahora comentaremos, que viene a demostrar que aunque haya dificultades y haya un muro por delante, lo cierto es que de un modo u otro la justicia, presionada por un lado y por otro, va a tener que ir tomando también cartas en el asunto, y estamos ante un movimiento, ante una batalla que va a ser una guerra de posiciones. Vamos a ver cuánto tiempo dura todo esto. De momento, quienes estamos aquí vamos a continuar en la movilización independientemente de lo que salga estos días en el Congreso de los Diputados. Bueno, ante todo, primero pediros disculpas de parte de Daniel Fernández, que es la persona perteneciente a Patas que iba a estar presente en esta rueda de prensa y que nos comunicó unos problemas de salud en su familia, que no podía venir y que, bueno, que en su nombre os pidiera disculpas. En segundo lugar, me gustaría remarcar que esta problemática que sufren los trabajadores temporales abusados de la Administración es una problemática que viene de muy largo, de finales de democracia, que viene siendo una actuación común y reiterada de la Administración, que en algunas etapas en estos últimos años ha tenido puntualmente procesos de estabilización de personas y no de plazas, como es lo que quieren hacer ahora, en algunos sectores como en sanidad, como ocurrió también en educación a finales de los 80 con los famosos PNNs, profesores no numerarios, que fueron a pasar parte de la Administración sin falta de tener que hacer ningún sistema de oposición, y a los cuales se les regaló incluso la titulación académica, ¿no? A lo largo de los últimos 30 o 40 años esto viene siendo, como decía antes, una actuación pues de la Administración muy reiterada. Los propios implicados no sabíamos, me voy a incluir porque yo llevo ya casi 20 años en esto, no sabíamos que teníamos unos derechos laborales adquiridos y que tenían que ser protegidos, porque la inercia en la que la sociedad transcurría era: si no apruebas la oposición no tienes derecho a nada.
Pero ya hace unos años, en el 99, una directiva europea pues, quiso proteger a este tipo de trabajadores de los cuales se abusaba temporalmente cada vez más. Y a partir de ahí empezó a sonar el tema de lo que acaba de hablar Tino ahora, de la fijeza, ¿no? Y la fijeza entendida como estabilización en el trabajo, como derecho a la estabilización en el trabajo, sobre todo cuando se está cometiendo una situación de abuso. Esta fijeza lleva mucha controversia porque muchos de los partidos políticos y muchos de los sindicatos, sobre todo los grandes sindicatos firmantes del famoso acuerdazo de Montoro, que son los que provocaron el que se sacaran todas las plazas a oposición para intentar estabilizar plazas y no personas, todos ellos aseguran, mintiendo, que es inconstitucional estabilizar el personal temporal de la Administración porque hay un precepto constitucional que se llama el de igualdad, mérito y capacidad que obliga a que el que no pase una oposición no puede quedar estable en su puesto de trabajo. Cosa que no es cierta por varias razones, y voy a dar varias muestras. La primera, porque hay un informe de una expresidenta del Tribunal Constitucional llamada María Emilia Casas, en el que aseguraba precisamente que no solo era constitucional, sino que era un deber de la Administración española no solo hacer cumplir la ley española, el Estatuto Básico del Empleado Público, sino también las leyes europeas a las que nos debemos y que son, en el escalafón jurídico, están por encima incluso de la propia Constitución. Entonces, incluso aunque la Constitución dijese que eso no se puede, como Europa y sus mandatos y sus leyes y sus sentencias judiciales dicen que sí se puede y que se debe, pues eso debería de quedar absolutamente claro desde el minuto uno. El problema está en que la corruptela que hay entre gobierno y sindicatos, aprovechándose de los trabajadores públicos desde el punto de vista de la movilidad y de la facilidad de colocación, y también desde el punto de vista del negocio que está montado con las academias, sindicatos, cursos de oposiciones y demás, son fuerzas contradictorias que lo que hacen es que, tanto desde el punto de vista judicial como desde el punto de vista social, estas cosas no lleguen a salir a la luz. Pero nosotros queremos llevarlas a los medios, queremos que quede claro que no solo la expresidenta ha dicho que es constitucional, sino que hay muchos jueces que ya lo están aplicando en sus sentencias, como las sentencias que ocurrieron ayer, que se fueron publicadas ayer, del juzgado número 32 de Madrid, donde tanto en lo contencioso como en lo laboral aplicaba la normativa europea y estabilizaba a unas maestras y personal laboral de un centro, dándole un pequeño zasca a los jueces españoles por no aplicarlo. También, además de las sentencias judiciales que está comenzando a ver, que también hubo, pues por ejemplo, en Alicante, en el Parlamento de La Rioja, alguna también en Canarias. Las sentencias de los laborales en Galicia están siendo muy numerosas, siempre a favor de la fijeza y la estabilización en el empleo. Pero más allá de estas sentencias judiciales, esto es un problema muy claro de cumplimiento de leyes. Los sindicatos de gobierno siempre están diciendo que es un problema complejo, que hay que simplificarlo, pero que hay que reunirse para dar soluciones. Las soluciones a las leyes es cumplir con las leyes. No hay que pactar absolutamente nada. Si la ley me obliga, como nos obligan las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a que solo haya dos soluciones para con los trabajadores temporales, una es que haya una indemnización suficientemente disuasoria y una multa al empleador como para que esa falsa contratación no se vuelva a producir, o bien la estabilización en el puesto de trabajo tal y como se aplicó en el Estatuto de los Trabajadores y se está llevando a cabo en la privada. No cabe otra solución. No cabe otra solución. Eso es lo que nos dice tanto la directiva como las sentencias del TJUE, como los autos que han salido, por ejemplo, en Portugal, como el auto de Gondomar, los autos de Grecia, en los que insiste no solo en que por encima de la Constitución está la legislación europea, cosa que admitimos todos los países cuando quisimos entrar a formar parte de ese club, y no solo es que está por encima de la Constitución, sino que además de ser de obligado cumplimiento, es de justicia porque es un tema de abuso en la contratación, no es un tema de acceso. Y ese es otro de los mantras que siguen repitiéndonos gobierno y sindicatos. Es que, claro, porque los opositores tienen derecho, nosotros no estamos al nivel de los opositores porque ya estamos trabajando para la Administración hace 25 años.
Y además nosotros estamos en fraude laboral, y el fraude laboral requiere una aplicación de leyes. Y esas leyes, por el orden jerárquico, nos dicen que o bien hay una indemnización de ese usuario y una multa al empleador, o bien se estabiliza a la persona en su puesto de trabajo. Nosotros ahora mismo en nuestro ordenamiento jurídico no disponemos de esa primera solución, porque no la han querido transponer los políticos de este país desde hace 21 años. Luego, si de esa ecuación despejamos la primera, nos queda nada más que lo que llaman fijeza o estabilización en el empleo. Y es lo que los temporales de la administración en abuso pedimos, simple y llanamente el cumplimiento de las leyes. Aparte de lo que nos ha contado Tino, de que es un drama personal, de que es una injusticia social, tener a personas trabajando 20, 25, 35 años para un mismo empleador y no tener ni siquiera derecho a una indemnización cuando son despedidas, no es de cajón, máxime cuando esas personas han estado levantando, incluso durante la crisis del 2008 o incluso durante la crisis del COVID, han estado levantando los servicios públicos y manteniéndolos en pie, ya que somos aproximadamente un 35% de la administración. Y estoy hablando en global. Hay administraciones en las que más. Por ejemplo, en justicia, pues están rondando casi el 60%. En algunos sectores, como en sanidad, en las urgencias, a veces rondan entre el 80 y el 90%. Aquí en educación en Asturias, por ejemplo, estamos muy cerquita del 40%. A pese a las promesas en los últimos años de los políticos de que se iba a reducir, de que se iba a dar una solución justa, ha ido increciendo cada vez más el porcentaje de interinidad. Y eso no es justo para la sociedad, no es justo para los trabajadores temporales y no es justo para los servicios públicos, porque también ellos se ven afectados. Cuando un alto porcentaje de tus trabajadores está un año en un sitio o un año en otro o no tiene unas condiciones dignas, se ve resentido también el funcionamiento del servicio y es de todos los españoles. Y nada más, simplemente decir que las movilizaciones, esta movilización del día 28 está sumada a otras movilizaciones de otras comunidades autónomas y de otros sectores que ya vienen haciéndose desde hace 2 semanas, desde paros parciales a paros completos, indefinidos, y que finalizan este día 28, a los que se han sumado prácticamente la totalidad de los sindicatos y plataformas que no son los sindicatos mayoritarios, ¿no? Y que esto va, como muy bien ha dicho Tino también, a colación de que ahora mismo se está decidiendo en el Congreso de los Diputados si se acepta alguna enmienda o no a este Real Decreto para la modificación del EBEC, un Real Decreto Ley que, por los visos que tiene, que ya está en funcionamiento, solamente pretende solucionar el tema para muy poquitos, que son aquellos que llevan más de 10 años sin que su plaza haya salido a oposición y siempre en el mismo sitio, que eso no supondría ni un 0,3% de todos los afectados, ¿no? Y como bien decía también Tino, pues eso es una solución a posteriori, pero ¿qué ocurre durante los últimos 30 años de ese abuso que ha cometido la administración? ¿No tienen esos trabajadores derecho a que se les resarza por ese abuso? ¿A que se les apliquen a ellos las leyes también? E incluso iría más allá. Esta problemática tiene un origen en un incumplimiento reiterado del antiguo Estatuto Básico del Empleado Público, que marcaba como 2 años, a lo sumo 3, el tiempo máximo para sacar las plazas a oposición y no se hizo. Que marcaba como plazo máximo de 3 años para que una persona fuera considerada en abuso y que tampoco hizo nada. Entonces, no nos podemos fiar de unos políticos que han incumplido durante décadas un estatuto básico y que nos dicen que la solución va a estar en el siguiente. Pues no nos podemos fiar, obviamente. Y nada más, las movilizaciones continuarán, porque estamos casi seguros de que la voluntad del gobierno y de los sindicatos y de los agentes políticos no es, y nos lo han demostrado en diversas ocasiones, no es la de solucionar el problema. Ha habido una ley de presupuestos generales del Estado a la que, trabajando duro y arduamente, le hemos presentado enmiendas a través de distintos partidos políticos como Compromís, como el Partido Aragonesista, como el PP, Vox, Ciudadanos y Podemos, y a la hora de la verdad ninguno de ellos presentó las enmiendas. Entonces esto demuestra y denota una falta de voluntad política total y absoluta. Solo nos quedan 2 cosas en las que confiar. Una es la vía judicial, sobre todo desde Europa, y la otra, la unión de todos los trabajadores y el seguir haciendo esto es un ensayo para una huelga general indefinida que puede ser que llegue en los próximos meses si no se quiere dar solución a este tema.
¿Los dos sois de educación? Sí. Yo sí. Este 40% que hablabais, ¿cuántos son interinos? ¿El número? Sí. 4.000. Unos 4.500 calculamos, pero no hay datos exactos, pero aproximadamente teniendo en cuenta que los 11.000 y pico que hay de plantillas, Sí, yo creo que aproximadamente unos 4.000, 4.500. La plantilla... Solo en este sector. Solo en sector educación. Solo docente. La plantilla docente, el número redondo es 12.000, pero luego cuando hay elecciones sindicales o cosas de estas, de repente aumenta 13.000 tranquilamente, que no sé de dónde salen. Y 4.500, igual pasa de 5.000 la gente que trabaja a lo largo del curso. Porque hay gente que coge vacantes a principio de curso, que está estabilizada, pero luego durante el curso hay sucesivas sustituciones por bajas que pueden durar más o menos, o sea que 5.000 personas tranquilamente trabajan a lo largo del curso todos los años. ¿Y en toda la administración? Quiero decir, afectados en toda la administración. Nosotros solicitamos ese dato al portal de transparencia. Sí. Sería para todos. Nosotros solicitamos datos al portal de transparencia y no se nos fueron dados. Vamos, se nos han esquivado de mala manera, pero haciendo unos cálculos a grosso modo de lo que puede haber entre sanidad y educación, que son los dos sectores mayoritarios, más el resto de sectores, pensamos que no menos de 20.000 personas afectadas en Asturias, seguro. Es muy curioso porque la administración juega justamente con la opacidad. Nunca se sabe cuántas plazas hay. Cierto. De hecho, hay un problema muy grave de incumplimiento también del EBEP, que es que lo que llamamos RPTs en educación, que son las relaciones de puestos de trabajo, a la hora de saber qué plaza es la plaza que sacan a oposición y en qué centro está y a qué persona sustituye, jamás ha existido. Se sacan plazas a oposición, se dice yo saco 15 plazas a oposición, pero no sé qué 15 plazas saco. Luego, una vez la gente aprueba, ya les doy a escoger entre este abanico de posibilidades que hay. Eso es completamente ilegal. Lo que quiere decir que había bastantes más de 15. Efectivamente. Bueno, yo dos preguntinas. Una, exactamente, bueno, ya lo habéis comentado, pero exactamente qué es lo que no os convence del ICETazo, si habláis. Y luego habla mucho el presidente Cofiño, ¿no?, de todo este tema, que yo reconozco que hay veces en los que me pierdo un poco. Entonces, no sé exactamente qué es lo que le pedís o que estéis en contra de lo que él dice y demás. Es por aclarar eso. Comento yo lo del ICETazo y comento Vale, lo del Cofiño. perfecto. Con el acuerdo que se firmó estando ICETA de ministro, lo que cuestionamos es la solución que se aplica. Porque la solución que se aplica, que es la que se lleva al Parlamento, en el Parlamento se discute y se aprueba, pero con la condición de tener que volver a discutir todo, que es lo que se está haciendo ahora, ¿vale? La solución que se plantea es una solución que dice: no va a volver a ocurrir más veces. Eso ya lo dijo alguien después de volver de Botsuana, si os acordáis. No volverá a ocurrir. Y lo que dice ICETA es: no volverá a ocurrir. Y entonces, más allá de que no tenemos nada claro qué es lo que van a aprobar y que supuestamente va a arreglar el asunto, no está nada claro, porque si el asunto pasa por decir ahora vamos a convocar todas las plazas, todas las oposiciones, bueno, si convocan 800.000 plazas que se corresponden con la gente que puede estar trabajando y que puede ser gente afectada por el abuso de temporalidad, pues perfecto, pero no va a ser así. Y lo único que va a conseguir va a ser echar a gente a la calle, ¿vale? Eso por un lado, pero lo fundamental es qué va a ocurrir con todas estas personas, hasta aproximadamente 800.000, que están afectadas ahora mismo por ese abuso de contratación. ¿Se les va a indemnizar y se les va a poner en la calle? Esa es la primera pregunta. Porque si para condenar lo que es el abuso de temporalidad a quien castigamos es a la persona abusada, algo no va bien. Y eso es lo primero que cuestionamos. Y acabar pagando las indemnizaciones, perdón que te corte, las indemnizaciones las acabaría pagando toda la población. No saldrán del bolsillo de los políticos, saldrán del bolsillo del ciudadano de pie. Por una mala gestión administrativa acabamos pagando los ciudadanos de pie, eso es lo que no puede ser. Y luego, en lo que tiene que ver con hacia adelante, pues todo lo que no pase por un compromiso real para estabilizar a la gente, para estabilizar a las personas afectadas, entendemos que será
una solución parcial que, por supuesto, si no cuenta con nuestro, como diría yo, con nuestro placet, eso nos permitirá seguir movilizando al personal, ¿no? Y todo hace pensar que no van por ahí los tiros. En las enmiendas que se están discutiendo, por poner así algún ejemplo, hay quienes dicen, bueno, vamos a ver cómo podemos fijar, cómo podemos resolver la problemática que tiene gente que lleva trabajando más de 10 años. Hay otra gente que dice, no, hombre, vamos a empezar por los de 7, por los de 5. Quiere decir, se aplican criterios que no se corresponden con la globalidad del problema que estamos discutiendo. Ni son legales. Hay que remarcar solamente una cosa. El Estatuto Básico pretende dar una patada para adelante, esta reforma, porque lo que pretende es que los trabajadores que trabajen para la Administración no puedan trabajar más de 3 años, luego despedirles, que pase un periodo de tiempo suficiente como para que se pierda el vínculo y después volverles a contratar a futuro si es que tienen a bien contratarles. Eso no es nada más que intentar darle legalidad a fomentar la precariedad laboral. Además de todo eso que no soluciona los de atrás, a los de adelante los quiere precarizar también. Con lo cual nos encontramos con una ley que en ningún momento habla de transponer la directiva 1999/70, que es la que es de obligado cumplimiento por parte de Europa y que hace 21 años que no hemos traspuesto y por la cual tenemos abierto un procedimiento de sanción desde el año 2013, que nos va a caer una sanción de Europa como la que le ha caído ayer a Polonia de, por ejemplo, 1 millón de euros diarios por no aceptar una directiva desde el punto de vista judicial que no han querido aceptar, y por cada día que tarden en aceptarlo y en publicar la nueva norma, pues les van a meter 1 millón de euros, ¿no? Pues eso es lo que no queremos que suceda tampoco con el Estado español. Pero es que acabará sucediendo porque estamos haciendo caso omiso de toda esta legislación europea. Sí, sobre el tema de Cofina. Sí, es lo que te iba a comentar. Yo me reuní el año pasado personalmente con él. Entiende perfectamente nuestra problemática, es abogado y entiende perfectamente lo que es la supremacía del derecho europeo. El problema no es de entendimiento, es un problema muy sencillo. Esto lo entiende mi hija que tiene 6 años. Si esto manda sobre esto, ¿quién manda más? Esto. Ya está. El problema está en que hay muchos otros intereses que hacen girar la rueda en sentido contrario al que tiene que girar. En primer lugar, las declaraciones de Cofiño son muy confusas y difíciles de entender porque hay muchas mentiras en las declaraciones de Cofiño. Muchas. La primera es no diferenciar entre trabajadores temporales abusados y trabajadores temporales no abusados, o que corresponden a la legalidad. Todos los meten en el mismo saco. Y hablan de que el porcentaje de interinidad aumentó mucho, porque estos últimos años con la crisis no es cierto. Llevamos 40 o 50 años con este porcentaje de interinidad, un poco menor, pero muy elevado, y no es lo mismo una persona que está en fraude laboral que una persona que no lo está. Eso para empezar. En segundo lugar, pretenden hacer creer a la población que no es constitucional hacernos fijos. Pues fíjense si es constitucional que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado han sacado una modificación del artículo de un artículo Real Decreto para que todas las empresas privadas que trabajan para el Estado y que sean absorbidas por sus trabajadores inmediatamente pasan a ser trabajadores a extinguir sin hacer ningún proceso selectivo. Es decir, a trabajadores privados que nunca han hecho ningún proceso de igualdad, mérito y capacidad, que es lo que tanto se les llena la boca, sí se les puede hacer fijos. A los trabajadores del Hospital de Torrevieja, que acaba de ser absorbido por la Administración, también se les hace fijos a extinguir, pero a sus propios trabajadores, que llevan 15, 20, 25, 30 años, que han superado procesos de igualdad, mérito y capacidad a través de procesos selectivos, de entrevistas, de concursos o de lo que fuese menester, porque lo ha impuesto cada vez que ha querido la Administración de esa manera, pero a esos no les podemos aplicar, pues obviamente se cae por su propio peso. Y luego, por último, siempre insisten que es un problema muy complejo, y yo ya os he dicho antes que el problema no es nada complejo. Cumplir la ley no es complejo, ya me marca la ley lo que tengo que hacer. El problema es que las corruptelas de los gobiernos, tanto regionales como nacionales, durante los últimos 25 o 30 años, han llevado a esta situación
Y son ellos los que tienen que dar la solución. Esperemos que nos den una solución válida a los que le han creado el problema. Yo creo que también es bastante lógico entender que no. Las plataformas de interinos y los sindicatos que defendemos a los interinos no hemos tenido jamás voz ni voto en ninguna de las medidas que se han tomado. Jamás. Entonces, si se desoye la ley y si además no se tiene en cuenta la opinión de los implicados y si además el que crea el problema es el que tiene que dar la solución, pues abocados estamos a llegar a la huelga general o a lo que sea necesario, porque estamos defendiendo nada más y nada menos que el pan de nuestros hijos y nuestra estabilidad laboral. Sanidad, educación, justicia, ¿qué más? Administración general, administración local, policía local, bomberos, conductores del Parlamento, el vigilante de la piscina del pueblo de Somiedo. Claro. Cualquier persona que trabaja para la administración, no vamos a decir que todas, pero la gran mayoría están en fraude de ley y en abuso de temporalidad. Sobre esto, quizás no lo hemos verbalizado. Hay una parte que se desarrolla en los últimos años, lo ha bordeado Antonio, al hablar de los sindicatos mayoritarios. Cuando se firma en el año 2017 un acuerdo, que supuestamente era un acuerdo para la estabilización en el empleo, que pretendía reducir las tasas de interinidad al 8%, se han puesto en marcha determinados mecanismos que han conducido a donde, bueno, pues nada, en condiciones de muy poca claridad, hacer oposiciones que nunca han explicado desde la administración si las plazas que salían a oposiciones eran plazas que se correspondían con gente jubilada a la que había que sustituir, o si eran plazas, en concreto en educación, si eran plazas estructurales, ¿no? Han sacado eso y vamos a ir al 8%, y lo que hemos conseguido ha sido durante todo este periodo mantener prácticamente la misma tasa de interinidad, con el agravante de que se generalizaron las medias jornadas. O sea, a la precariedad una vuelta de tuerca, y entendemos que eso no puede ser. Lo comentabas antes cuando decías lo de las oposiciones. Resulta que de educación física para el año que viene, ¿no? Me parece que son 10 plazas. Vale. Se jubilan más en este año. Las 10 personas que aprueben van a poder elegir entre 70 destinos diferentes. ¿Por qué salen solamente 10? ¿Qué es exactamente lo que pretende la administración ocultando la existencia de esas plazas? Porque esas plazas, si son necesarias, hay gente que está trabajando todos los años. Hay especialidades, hablo yo de secundaria porque yo soy de secundaria, especialidades de secundaria que llevan más de 20 años sin convocarse, de formación profesional. Pero durante todos estos años ha habido gente que ha estado manteniendo al pie del cañón el desarrollo de esas materias necesarias para los estudios del alumnado. ¿Cómo es posible que no se hayan convocado oposiciones y que se esté generalizando una situación en la que la precariedad, en lugar de ir retrocediendo, lo que están haciendo es generalizarla? Entendemos que hay cosas que no son de recibo y entendemos que aquí hay una responsabilidad de agentes, como puede ser el agente gubernamental, autonómico, estatal, pero también de otros agentes sociales que avalan eso. Por ejemplo, los sindicatos, que juegan a estabilizar las plazas y no a estabilizar a las personas en los puestos de trabajo. Se comete, como decíamos antes, una doble ilegalidad. La primera, la del no cumplimiento del EBE, de sacar las plazas en plazo legal. Y la segunda, no tener en cuenta las sentencias del Tribunal de Justicia que nos dicen que las oposiciones no son en absoluto una solución para con los trabajadores temporales en abuso. Porque los trabajadores temporales en abuso tienen derecho a un resarcimiento y no pueden ser castigados con el tener que presentarse a unas oposiciones que son derecho de todos los españoles de a pie que cumplan con los requisitos. Eso es el fraude. ¿Cómo me restañan a mí de mi fraude? Dándome la misma oportunidad que ya tenía antes de estar en fraude. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, es el incumplimiento absoluto desde el minuto 1, desde hace 30 años de la legislación nacional y de la legislación europea. Y lo único que pedimos es que se cumpla la ley, que se tenga un poco de sensibilidad social también, porque estamos en una época en la que la creación de puestos de trabajo es muy importante,
porque la crisis económica y la crisis del COVID que está por venir no sabemos por dónde puede salir. Y cuanto más empleo precario haya, más abajo caeremos. Así que desde un punto de vista justo, social, legal y además en previsión a lo que pueda haber. Bueno, Pues- mañana entonces, ¿no? Sí, perfecto. Perdona, quería preguntarle cuáles son esas especialidades a las que se refiere de secundaria. ¿Cuál sería? Pues son especialidades que tienen una menor carga lectiva. No sé, estoy pensando Griego, en latín. griego, música. Buena parte de las familias profesionales en el ámbito de la FP. La de Fanjul, de mecanizados, por ejemplo, salió este año y llevaba, no sé si eran 22 años sin salir. Es decir, las troncales, que son las fuertes, esas, bueno, mejor otras se pueden ir renovando, pero hay otras que la gente no es Y que... podríamos añadir más también, el bilingüismo. Bueno, en el tema, por ejemplo, de lengua asturiana, toda la plantilla en ningún momento ha podido convertirse en funcionario o funcionaria, puesto que al no existir la especialidad, Claro. no se pueden presentar en ninguna posición. O sea, ahí Y lo mismo ocurre con las plazas de bilingüismo de inglés y francés, como no pueden ser ofertadas a los opositores porque no hay pruebas específicas en idiomas para esas plazas. Por ejemplo, yo vengo ocupando una desde hace 4 años. Y por mucho que haya oposiciones, esa plaza no se puede dar nunca y siempre está vacante. Entonces, es una plaza ilegal, el trabajador que está ahí, que soy yo, está de forma ilegal, perpetuada en el tiempo y nadie pone coto a esas ilegalidades. Entonces, el desamparo es total y absoluto. si no tenéis así ninguna cosa más que nada, porque tenemos ahí un compa que debe estar esperando hace un rato hacernos una foto. No, 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 ya estaría aquí. Bueno, Vale. muchas gracias.